Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Hoy vamos a mirar la segunda parte de esta sección que va a partir del versículo 14. Yo. Es que estoy aquí en Santiago, de razón yo decía, pero no, eso todavía no voy a hablar. Que va desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Esta sección la hemos titulado Hay que taparles la boca. Así que acompáñenme una vez más a leer del versículo 12 hasta el versículo 16. Creo que todos lo tienen ya. Dice la palabra de la siguiente manera. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanados en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de tu palabra, reconociendo, oh Dios, que solamente podemos acudir a ti porque en ti encontramos palabras de vida eterna. Señor, y también reconocemos delante de ti, oh Dios, las luchas que enfrentamos en nuestra vida, ya sea personal y congregacional. Señor, también reconocemos la lucha, oh Dios, de enfrentar las falsas enseñanzas, oh Dios, la tentación también de en algunas ocasiones ser arrastrados por ese tipo de enseñanzas. Pero oramos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo pueda fortalecernos para mantenernos firmes en la verdad, en la sana palabra que tú dejaste escrita por revelación de los apóstoles y perseverada y preservada por la obra de tu Espíritu. Señor, danos el entendimiento para esta palabra en el día de hoy, Señor, y que ella pueda caer en buena tierra, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que tu palabra pueda dar fruto en nosotros al ciento por uno. Señor, que no solamente nos caractericemos por ser oidores o lectores o memorizadores de tu palabra, sino que realmente en nuestras vidas haya un deseo profundo, Señor, de poder poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. En estos versículos que hemos estado estudiando, quizás comenzamos a estudiar la semana pasada, en el versículo 10, el apóstol Pablo es muy claro en la instrucción que le da a Tito con respecto a qué debe hacer
en las iglesias cuando llegué a Creta. En el versículo 10 y 11 que ya estudiamos la semana pasada, me voy a permitir leerlo. El apóstol dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Una de las cosas que podemos decir es que Dios odia la mentira. Odia cuando alguien habla en nombre de Él cuando Él no ha dicho nada que hablen. Dios va a traer un juicio muy severo para aquellas personas que tuercen la verdad. Llegará el día en que Dios los va a silenciar, ya sea porque les quite la vida o ya sea porque les conceda arrepentimiento. Pero mientras eso pasa, estudiamos que nuestra responsabilidad como iglesia del Señor taparles la boca. Es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, dijimos, no ir a cortarle la lengua, ni ir a quitarles el púlpito, sino pues no compartir lo que ellos enseñan, no sentarnos a escuchar lo que ellos enseñan, no comentar en sus enseñanzas. Y eso fue lo que miramos, ¿no? Lo segundo que dijimos era que para poder callarles la boca o cerrarles la boca, era proclamar la verdad. Deberíamos enseñar la verdad, como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué debemos hacerlo? Bueno, porque las falsas enseñanzas son peligrosas. No solo porque niegan la verdad de Dios, desacreditan el reino de Dios, crean caos entre el pueblo, crean caos entre las familias, y dice el texto que leímos, perturban o engañan a familias enteras. Entonces el apóstol Pablo no solamente amaba predicar la verdad, sino que amaba defender la verdad. Él combatía fielmente contra los falsos maestros. Eso, y cuando usted y yo miramos el Antiguo Testamento, el prototipo o el profeta que también lo hacía bastante era el profeta Jeremías. Y en el libro de Jeremías, él denuncia a aquellos falsos pastores que en lugar de pastorear al rebaño, estaban adulterando al rebaño porque lo estaban dando falsa comida. Corrompieron la verdad de Dios y se la dieron. Por ejemplo, si usted va rápidamente a Jeremías, capítulo 23, vemos que Dios promete silenciarlos. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 23, y vamos a hacer una sinopsis rápida del capítulo 23. Miren lo que dice, versículo 1, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y esa palabra hay es de lamento, porque implica que va a venir una condenación, una maldición, un juicio. Dios está pronunciando juicio o sentencia de condenación contra los pastores que en lugar de edificar la iglesia la están destruyendo. Los pastores que en lugar de llevar a la oveja al pasto verde para que se alimente, al agua para que sacie su sed, lo están llevando a comidas totalmente alejadas de la verdad de Dios. Versículo 2, miren lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis
y no las habéis cuidado, he aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y aquí no está hablando de la oveja que se molestó y se fue porque fue exhortada, porque fue corregida por su pecado. No, aquí está hablando de los pastores que no están enseñando la palabra y a consecuencia de enseñar la palabra, la oveja se está dispersando. Una sentencia directa. Los pastores que supuestamente deberían ser los líderes espirituales que guían al pueblo, estaban alejando, en vez de acercar al pueblo a Dios, estaban alejando al pueblo de Dios. Y eso fue pasando que en los líderes religiosos pues lo vimos. Creo que esa fue una de las grandes batallas que tuvo Jesús, o confrontación que Jesús tuvo con aquellos falsos maestros. Cuando usted va al versículo 16... al versículo 22, no lo vamos a leer, pero allí se nos habla de la hipocresía de ellos, y esta sección la podríamos resumir de la siguiente manera. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, porque os llevan a la vanidad. Hablan de visiones de su propia imaginación, no de la boca del Señor. O sea, el profeta les dice, no les crean, porque lo que ellos están hablando, y usa la palabra, sus propias imaginaciones, no de la boca de Dios. Cuando uno lee eso, ¿cómo lo digo? Uno empieza a comparar, ¿no?, con lo que uno escucha en los tiempos nuestros. Puras imaginaciones que no vienen de la boca de Dios. ¿Y por qué sabemos que no vienen de la boca de Dios? Porque lo que escuchamos no está alineado con lo que enseña la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir, iba a ser nuestro consolador, nuestro guiador, nos iba a recordar lo que Él nos enseñó y nos iba a guiar a toda verdad. Entonces toda persona que se para a predicar la palabra y dice que el Señor le dijo algo, tiene que estar alineado con lo que Dios enseña en su palabra. Si no está alineado, hermano, está hablando su propia imaginación. Y el profeta Isaías, de Jeremías, desde el Antiguo Testamento dice, no lo escuchéis. Entonces Jeremías nos da razones claras por las cuales no debemos escucharlos y deberíamos callarlos. Ahora quiero leer el versículo 28, ese sí lo quiero leer. Ahí en Jeremías 23. Miren lo que dice el versículo 28, como usted ya lo tiene ahí, puedo leerlo más rápido. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuando cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Tristemente tenemos mucho de eso en nuestros días. Un poquito de la palabra de Dios y un poquito de las imaginaciones, fantasías y visiones o sueños o revelaciones según los hombres, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Jeremías al final de ese versículo 28 pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Con otras palabras, no agregues nada de paja al trigo, o es decir, a la pura palabra de Dios. No le añadas nada. A la palabra no se le puede añadir nada. Cuando se sigue leyendo del versículo 38 hasta el versículo 40, vemos que Jeremías dice que Dios los va a silenciar, les va a tapar la boca. Ya hemos hablado de eso. Porque Dios toma muy en serio los falsos maestros. Entonces, si ve, hermano, cómo la escritura se interpreta sola. Cuando regresamos a Tito,
al capítulo 1, en la isla de Creta, los falsos maestros habían hecho grandes avances. Y Pablo envía a este joven Tito a que buscara hombres que retuvieran la sana doctrina o la palabra de Dios, que tuvieran la capacidad de enseñar esa palabra, para que al enseñar la sana doctrina, eso sirviera para refutar todo aquel que contradice la sana palabra o la sana doctrina. Y lo hablamos la semana pasada, volviendo aquí a Tito. En la primera descripción que él nos da de ellos es que son muchos, o sea, se propagaron. En segundo lugar nos habló de su comportamiento. Eran hombres que rebeldes, que su mensaje era vacío, que eran engañadores. En tercer lugar nos habló del efecto de ellos. ¿Cuál era el efecto? Bueno, confunden familias enteras cuando enseñan cosas que son mentira. En cuarto lugar hablamos cuál era la motivación de estos hombres. Dijimos que lo hacían ¿por qué? Ganancia deshonesta, o sea, la motivación del dinero. Hoy hablaremos de la quinta característica y es el carácter de estos hombres. Lo que caracteriza su vida. Versículo 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pablo comienza diciendo, uno de ellos, uno de esos profetas que debería ser callado. Según los historiadores de la época, posiblemente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a este hombre Epimenides, el cual entre los cretenses era un hombre muy venerado. Era uno de los hombres más famosos de su época porque era un profeta, porque era, perdón, un poeta, era profesor y era escritor. Obviamente pues tenía un origen pagano. Entonces, pero era reconocido como uno de los grandes 7 sabios de Grecia. Los antiguos, entre esos Platón y toda esta gente. Es más, Platón, el filósofo Platón, ¿usted ha escuchado al filósofo Platón? Bueno, decía de este hombre que este era un hombre querido por los dioses. O sea, el tipo era respetado. Pero él decía que los cretenses eran siempre mentirosos. Es más, les voy a poner una foto de cómo lo describía. Lo describía de la siguiente manera. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y perezosos. Laziness, pereza. Dicen por ahí, la pereza es la madre de todos los vicios. Pero como madre es madre, hay que respetarla. Dicen, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea así. Miremos lo primero. Siempre mentirosos. Lo que dice ahí el pasaje, ¿no? Siempre mentirosos. La idea que presenta el apóstol Pablo aquí de estos hombres es que eran mentirosos crónicos. Su estilo de vida era caracterizado por la mentira. Pablo dice, se caracterizan por ser mentirosos. Posiblemente se ganaron esta fama, dice un comentarista, porque ellos decían que ellos tenían la tumba de Zeus. Usted lo ha escuchado, el de la mitología griega, no, Zeus. Pero el problema era de que según ellos ese dios, ¿no qué? No moría. O sea, ellos proclamaban que Zeus no moría, pero al mismo tiempo ellos decían que ellos tenían la tumba de Zeus en su territorio. Entonces se contradecían. Entonces se caracterizaban por ser mentirosos y con el objetivo de lograr
fines egoístas. Posiblemente por eso el apóstol Pablo en el versículo 11 enseña que ellos siempre enseñan mentira buscando ganancias o haciéndolo por medio de ganancias deshonestas. Eran tan mentirosos, según dicen, leyendo un poco, que hubo un momento de que se dio origen a un sustantivo que lo identificaban como conducta cretense. Conducta cretense. O también dio origen a esta frase: ellos hablan como los cretenses. Es decir, mienten como mienten los de Creta. O sea, así de mentirosos según eran. Pablo lo identifica acá y uno de los mismos profetas de ellos lo reconoce. Lo segundo que nos dice de ellos es que eran malas bestias. Es decir, que su carácter era un carácter salvaje y cruel. Ellos eran dominados por las pasiones y el instinto, como si fueran animales. Nosotros no andamos por instinto, nosotros andamos por ¿qué? La razón, nosotros razonamos. Los animales actúan por instinto, o sea, ellos no razonan. Por eso los identifica aquí como malas bestias. Aunque a veces nosotros decimos, hombre, yo ando caminando ya como por instinto, ¿no? O sea, como que ya estoy ahí, pero porque el cuerpo lo pide, no porque yo quiera hacerlo, ¿no? Entonces dice que esta era gente que se movía por las pasiones. Pablo en otra parte a veces los identifica, no a estos, sino a otros, sino los sensuales. Es decir, los que se mueven a toda hora, ¿por qué? Por los sentidos. Por la emoción del momento. Oh, yo siento esto, yo siento aquello. Y entonces viven la vida cristiana por sentimiento. Por eso es que usted un día los ve en la iglesia que están, como dicen por ahí, on fire. Usted los ve en todo, para acá y para allá. Y usted los ve a primera hora, están siempre metidos en todo. Y llega una época donde como que la cosa, y usted los ve así, hermano, ¿qué pasa ahora? No, hermano, ahorita ando así, de capa caída. Claro, está bien que llegue un momento que nosotros nos desanimemos, nos cansemos, pero su palabra está llena de promesas, ¿no? Que Él renueva nuestras fuerzas como las que, como las del búfalo, que Él nos fortalece para seguir adelante. Entonces eran salvajes, viciosos, y para colmo de males dice el pasaje que eran, que dice, glotones y ociosos. Ahora, el significado de glotones y ociosos, pues simplemente es fácil, ¿no? Los cretenses no les gustaba trabajar, pero sí les gustaba comer. O sea, poco trabajo y mucha comida. Los únicos que tienen ese privilegio son los bebés, ¿no? Que comen y comen y comen y no, ellos no trabajan. O sea, ¿cuántas veces ya los que estamos adultos nos gustaría volver a esa época, ¿no? Donde todo nos llega ahí al pedir. Entonces los cretenses eran mentirosos, compulsivos, eran egoístas, amantes de los placeres, perezosos. Y eso fue lo que dijo este profeta de ellos, dicen algunos de ellos unos 600 años atrás acerca de ellos. Y Pablo en el versículo 13, mire lo que dice, ese testimonio es ¿qué? Verdadero. O sea, lo que él está diciendo de ellos no es exageración, ese es su estilo de vida. Y aclaro, no es que en algún momento ellos hayan dicho una mentira, o en algún momento hayan actuado de una forma salvaje, o que en algún momento les haya dado pereza trabajar y solo comer. No, porque quizás a todos en algún momento nos ha dado pereza ir a trabajar. Yo el primero. Pero cuando ya se convierte en estos tipos era un patrón de vida. Era lo que caracterizaba su vida. Ahora, esto nos lleva al segundo punto que encontramos sobre estos hombres, o lo que Pablo nos dice, a cuál debe ser nuestra reacción frente a estos falsos maestros. Vamos a leer el versículo 13 desde la parte B. Por tanto, desde allí, por tanto, reprendéoslos duramente para que
sean sanos en la fe, no atendiendo a sus fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Pablo nos da dos cosas que debemos hacer. Una está en el versículo 13 y la segunda está en el versículo 14. ¿Cuál es la primera reacción del versículo 13? Reprenderlos. Y hay que hacerlo ¿cómo? Con severidad, con dureza. ¿Con qué objetivo? ¿Para burlarnos de ellos? ¿Para creernos más que ellos? ¿Cuál es el objetivo? Para que sean sanos en la fe. O sea, hermano, el propósito de la exhortación, el propósito de la reprensión, no es con el propósito de condenarlos, es con el propósito de rescatarlos. Otra forma de decirlo sería, es confrontarlos y reprenderlos con la verdad, mostrándoles el error para sacarlos del error. Reprenderlos para sacarlos del error. El error es el propósito. Es como cuando los padres a uno lo castigaban y ahora uno como padre castiga al hijo. La idea no es maltratarlo. La idea es que a través de ese castigo el hijo entienda y pueda tener que corrección y que y que entienda de que ese castigo fue consecuencia de un comportamiento inapropiado que tiene que ser ¿qué? Corregido. Lo mismo cuando un creyente es disciplinado en la iglesia. La idea no es exponerlo o hacerlo quedar mal. No, la idea es de que el creyente se siente y analice por qué me han puesto en disciplina, qué he hecho que tengo que corregir. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No es para condenarlos, sino para rescatarlos. Dice, repréndelos, hermano, es una acción continua. Es algo continuo. No es un solo día. Es algo continuo. Esto me recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 4. Vaya, búsquelo si quiere rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Versículo 3, perdón. 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso en el versículo 2, retrocediendo un poco, le dice a Timoteo, te pido, mire, el versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios, te suplico, te pido delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Es una tarea que constante. No es algo esporádico, es algo constante. Y lo interesante es que, o bueno, no, más de que interesante sería lo importante, es que el apóstol Pablo nos dice que yo debo hacerlo, esa exhortación debe ser constante, no con mis propias ideas, no con lo que a mí me gustaría decir, sino con ¿qué? Con la palabra.
lo que dice la palabra. No son las creencias del pastor Klinger, no es lo que usted aprendió de su papá o su mamá o lo que yo aprendí de papá y mamá, sino lo que aprendo de la palabra. Por eso, volviendo a Tito, en Tito se nos dice que se requiere hombre que retenga, ¿qué? La palabra. Porque eso es lo que va a usar. Entonces, volviendo a Tito, nos dice, repréndelo duramente. Esa palabra duramente en la Biblia de las Américas es traducida como severamente. Esta palabra proviene de una palabra griego apotomos, que está compuesta por dos palabras, una preposición que es apo y el verbo que es teno, que significa cortar como un cuchillo o con un hacha. Entonces, la idea que el apóstol Pablo está diciendo aquí, al decirnos reprenderlos, lo que nos está diciendo es, corta con fuerza. Córtales la oportunidad de hablar. Sé que ve que es un lenguaje duro. Córtalo. Ahora, este corte pues tiene que hacerse con paciencia, con instrucción, como el apóstol Pablo le mencionó a Timoteo en su segunda epístola que acabamos de leer, ¿no? Exhorta que con paciencia y con doctrina. Se requiere paciencia, porque lo vamos a entender, lo único que nosotros podemos hacer es exponer la palabra con claridad. Pero el que convence es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo lo va a hacer? Él no lo va a hacer cuando yo quiera. Ahora Espíritu Santo convence. No, pues, ni que yo le pueda dar órdenes ahora al Espíritu Santo de cuando Él quiera convencer. Él convence cuando quiere. Yo lo que tengo que hacer es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y si 7 están dormidos, pues gloria a Dios, de pronto alguno estará despierto y Dios obrará en él. Es trabajo la obra del Espíritu Santo. Vaya a 2 Timoteo 2, 24 y 25, leamos un pasaje. Miren lo que dice allí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Para sostener lo que le acabo de decir. ¿Lo tiene? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Miren lo que sigue diciendo. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Una vez más queda desbaratado el argumento de que depende de nosotros. El pastor o el que está enseñando simplemente tiene que hacerlo, debe ser apto para enseñar, tiene que hacer con mansedumbre, o sea, con gentileza, con amabilidad, corregir a los que se oponen, por si Dios quizás les conceda que se arrepientan. Dios va a hacer la obra cuando Él quiere. Si Él no quiere, pues, ¿quién le dice que no? Depende de Él. Y si Él no decide, no es que Dios sea malo o Dios sea injusto, no. El hombre está condenado por sí solo porque el hombre pecó. Dios no mandó al hombre a pecar, el hombre pecó. O sea que el hombre es responsable de su pecado. No podemos ahora culpar a Dios por nuestro pecado. Entonces la mejor forma de mostrarles el error es usar las escrituras y vivir las escrituras, o sea, vivir lo que predicamos. Esa es la mejor forma de contrarrestar el error. Predicar la verdad y vivir esa verdad.
Y como consecuencia de ello, pues tendremos una vida sana, una fe verdadera, una fe salvífica. Entonces, lo primero que debemos hacer, dijimos que es, según Tito, es reprenderlos. Es parte del mandato. Ahora, después de reprenderlos, nos encontramos con la segunda tarea. Y es, yo lo voy a llamar rechazarlos. Y por favor, no se vaya a escandalizar por la palabra rechazarlos, que no es discriminarlos. Ahora vamos a explicar lo que vamos a entender por rechazarlos. Mira lo que dice el versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Cuando digo rechazarlos, estoy pensando en la palabra atendiendo. Atendiendo se refiere a prestar atención. En el contexto que estamos hablando implica aceptar el error y someterse a ese error. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando dice no atendiendo, lo que nos está diciendo es no aceptes el error. No te sometas al error. En lugar de someterse a ese error, recházalo. Hay que rechazar lo que esa persona me está enseñando. Porque lo que me está enseñando no va de acuerdo a la palabra de Dios. Volvemos a los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea nos dice la Escritura que no solo recibían la palabra con solicitud, es decir, ellos estaban hambrientos de recibir la palabra, pero que cuando terminaba el apóstol Pablo de enseñarles, cada quien se iba para su casa y empezaba a analizar, a estudiar más tranquilamente si lo que el apóstol había dicho estaba alineado con la escritura que tenían. ¿Qué tenían ellos en ese tiempo? Bueno, los profetas. Wow. Hoy tenemos, perdónenme, una gran cantidad de personas en las congregaciones con demasiada pereza. Demasiada pereza. Gente que dice, no, amén. ¿Por qué? Porque el pastor lo dijo. Demasiada pereza. Y no me vaya a decir, pastor, lo que pasa es que los tiempos del siglo XXI son más ocupados que los tiempos. Eso es lo que usted cree. Ellos también, las distracciones que nosotros tenemos aquí, ¿usted cree que ellos no tenían distracciones en su época? Por muy anticuados que hubieran sido, o no anticuados, no es la palabra. Por muy poca tecnología que ellos hubieran tenido, hermano, tenían también sus ocupaciones o sus distracciones. Pero ellos habían entendido algo que usted y yo no hemos entendido, que tenemos que analizar bien lo que estamos escuchando. ¿Qué dice el profeta Oseas, creo? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy mucha gente es enredada por falta de leer la escritura, porque a todo le dicen amén. A todo. Y con eso diciendo, ay, ya no digo más amén en la congregación. No, yo no estoy diciendo eso. Si va a decir, dígalo. Pero cuando se vaya a su casa, asiéntese, a ver, yo dije amén a esto, voy a comparar a ver si sí. Y cuando alguien me confronta, ay, es que esto no, yo a veces no lo quiero decir porque puede sonar a que como que yo me quiero lavar las manos, pero no es que yo me quiera lavar las manos, no quiero aplicar la de Pilato. Pero es que el creyente no tiene que andar diciendo, no es que mi pastor dijo, no es que su pastor no. Es mi palabra, es la palabra del Señor la que enseña. Y no es que yo me esté lavando las manos. No quiero que lo vea de esa manera. Sino que tiene que entenderlo. O sea, usted tiene que tener una convicción de la escritura. No porque yo le digo, sino porque, bueno, usted puede decir, bueno, yo lo escuché que lo dijo, pero cuando comparé con la escritura, sí, la escritura enseña eso. Entonces, la escritura dice, el Señor Jesús dice. El pastor lo único que hace es, simplemente él es el explicando, es un instrumento que Dios está usando para explicar su palabra, pero eso no libra la responsabilidad del creyente de ir a analizar.
Entonces cuando Pablo dice no atendiendo es no aceptes el error, no te sometas al error. Hoy hay gente totalmente sometida a errores que enseña la palabra. Y a veces es más fácil, perdóneme que le diga esto, es más fácil razonar con un incrédulo que con alguien que dice que es creyente, que está sometido a una mentira. Es cosa complicada. Es más fácil usted tomar el evangelio y empezar a explicárselo a un adorador de María que a un adorador del apóstol, no sé, cualquiera que sea, que vamos a llamarles. Aunque a usted le suene extraño, es más complicado. Están totalmente sometidos. Pablo dice aquí, no atendáis. Y Pablo, si usted puede leer, creo que más adelante lo vamos a leer, 2 Corintios 6, 14 al 18, Pablo establece con firmeza allí, prohíbe a los líderes someterse al error. Entonces el llamado es a no prestar atención, a no escucharlos, a no hacerles casos, no hacerle caso. Todo lo contrario, debemos evitar el error a toda costa. Recuerda, hermano, un poquito de ¿qué es? De levadura leuda toda la masa. Todos los que son cocineros saben eso. Un poquitico usted necesita echarle, no necesita echarle cucharadas enteras. O si usted le eche cucharadas enteras, olvídese. Un poquitico es suficiente. Entonces, cuando miramos el versículo 14 y lo comparamos con las palabras que el apóstol Pablo enseñó a Timoteo, nos damos cuenta que el apóstol le dio instrucciones muy similares a Timoteo. Mire, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Vaya conmigo ahí. 1:4. Mira lo que dice. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables. Mira lo que dice. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Timoteo, no prestes atención. No escuches el error, no te sometas al error. Hay muchas personas que han sido arrastradas simplemente porque se pusieron a escuchar y nunca rechazaron ese error. Y no es decir ahorita que usted diga, lo rechazo en nombre de Jesús. No, yo no estoy diciendo que diga rechazo en nombre de Jesús, no. Lo que estoy diciendo es simplemente, no quiero escuchar eso más. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Ay, no, es que mira, que es que viene y vean unos cuentos raros y se termina enredado. El versículo 14, creo, de ese mismo capítulo. A ver, ¿dónde está? 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, creo, es, a ver. No, eso no es. No, yo estoy confundido. A ver, ¿dónde estoy? Es 4:7. Ok, la canción, ¿dónde estoy? A ver. Ok, es 1 Timoteo 4:7. Nos dice básicamente lo mismo que Tito 1:14. Dice, miren lo que dice el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ahora, las herejías que se han levantado a lo largo de la historia de la iglesia son muchas, ¿no? Tomaría mucho tiempo tratar de enumerarlas y hablar de todas ellas.
sin añadir las que estamos viviendo en nuestros tiempos. Por el contexto podríamos pensar que el apóstol Pablo quizás está apuntando a una de las herejías más peligrosas que se levantaron en su tiempo y que creo que hoy han ido retomando fuerza, que son los judaizantes, ¿no? Él en el versículo 10 los llama los de la circuncisión. Pero ahora en el versículo 14, él nos presenta, o él lo llama de una forma muy específica, los llama fábulas judaicas y, otro, y mandamientos de hombres que se alejan de la verdad. Ahora, note algo. Dice que se apartan de la verdad. Uno podría pensar que posiblemente fueron personas que en algún momento fueron expuestas a la verdad, pero rechazaron por ir detrás de mitos, de fábulas y tradiciones de hombres impulsadas por Satanás y ejecutadas por los hombres. Yo, por ejemplo, llevo aquí cierta cantidad de años como pastor y he visto muchas personas que han sido expuestas a la palabra de Dios, pero que han decidido rechazar la palabra de Dios por ir detrás de ¿qué? De las pasiones que el mundo ofrece. Ahora, el apóstol Pablo no especifica cuáles son esas fábulas judaicas, ni tampoco los mandamientos de los hombres, pero podríamos pensar en primer lugar que las fábulas o mitos judaicos apuntan a historias fantásticas sobre sus antepasados. Los judíos tendían mucho en el Antiguo Testamento a interpretar algunas cosas de una forma mística. Es decir, que algunas de las interpretaciones más extravagantes o extrañas que usted puede encontrar del Antiguo Testamento. Inventaban unos cuentos raros ahí. Y Pablo dice, deja de andarle creyendo a esos cuentos que están diciendo. Parecidos a los cuentos que nos echan hoy en algunos lugares. Lo segundo que él presenta, él no da detalle, pero son los mandamientos de hombres. Esto es decir, ordenanzas producidas por hombres. Hace rato lo mencioné. Son inventadas, si usted me permite, por Satanás, pero ejecutadas por los hombres. Esto allí entra, digamos, el legalismo judío. Es más, de hecho, creo que hoy alguien me estaba diciendo, bueno, hace alguien era mi esposa, que miró un comercial donde decía que estaban vendiendo ropa evangélica para evangélicos. Imagínense. Ropa evangélica para evangélicos. ¿Sí vio que se inventan cosas raras? Y nos falta el espiritual que diga, aleluya, voy a comprar esa ropa porque esa ropa, si es evangélica, es santa. ¿Quién dijo que la ropa es evangélica? El evangélico soy yo o usted. Que se va a manifestar en mi forma de vestir y actuar es otra historia, pero el evangélico es usted. Entonces ellos enfatizaban los sacrificios, los sacramentos, los rituales. Inventaron una cantidad de reglas, leyes, que muchas veces no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Usted recuerda en Marcos capítulo 7, partiendo del versículo 5, dice que un grupo de fariseos y de escribas, o sea, los intérpretes de la ley, se acercaron al Señor Jesús y le hicieron la siguiente pregunta. Marcos 7, versículo 5. ¿Por qué, Jesús, por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ellos añaden, según la tradición de los ancianos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 6, si usted tiene su escritura allí. Mira lo que Jesús respondió. Y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Doctrina, como doctrinas, mandamientos de hombres. Es decir, estaban tomando mandamientos de hombres y lo estaban convirtiendo en doctrina. Yo se lo he dicho a ustedes y bueno, este año no lo vi mucho. Quizás me habrán escuchado y dejaron de hacerlo, no sé yo. Pero yo quizás no lo escuché mucho este año. Pero en los últimos años pasados uno veía un patrón que se veía muy afianzado a principio de año. Siempre el famoso ayuno de los 21 días al principio del año. Y yo dije, eso lo van a convertir en doctrina. En pocos años usted lo va a encontrar. No, es que la Biblia dice que tiene que hacer. ¿En dónde? Bueno, ellos habían cogido muchas de esas cosas y lo habían convertido en doctrina o mandamientos de hombres. Versículo 8. Miren lo que está diciendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Miren lo que está diciendo Jesús. Ustedes están tomando el mandamiento de Dios, lo están dejando a un lado y se están aferrando a lo que el hombre dice. Dice los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9, les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Wow. Ponen lo de Dios a un lado porque lo más importante es lo que yo pienso. El lavamiento de los jarros, de los vasos, de beber, o sea, hacer una cantidad de cosas. Más, Jesús por allá le dijo también, hipócritas, porque ustedes lavan el vaso por fuera, lavan el vaso por el plato por fuera y por dentro lo dejan igual, porque así son ustedes. Es decir, se limpian por fuera, ropa evangélica, pero por dentro el corazón estaba ¿qué? Podrido. Por eso le dijo también por allá, sepulcros blanqueados. Usted ve que cuando fallece o uno tiene la oportunidad de ir, yo a los cementerios únicamente voy cuando me invitan que tengo que, porque alguien se murió. Mientras tanto yo no me aparezco. Y si alguno de mis familiares se muere primero, pues entonces iré el día que lo enterraremos y después no me apareceré más nunca por allá. Así de simple. Y si alguno me está escuchando, pues así de simple va a ser. Por allá no me apareceré más nunca. ¿Por qué, pastor, tan malo? ¿Por qué? Porque mi familiar que se murió ya no está allí. Ahí está el cuerpo donde vivía mi familiar. La persona se fue así en el acto, a la presencia del Señor o al infierno. En el acto, no hay necesidad de ir allá. Pero cuando usted va allá, usted encuentra bien argonadito corto, florecitas para acá y esto y lo otro, y la gente se esmera por mantener eso bien bonito por fuera. Abra eso y verá. Ábralo y verá cómo huele de rico. Sepulcros blanqueados. Y Jesús le dice, nos preocupamos porque lo de afuera esté maravillosamente hermoso. Es más, él lo va a tocar más adelante, pero nos olvidamos de lo de adentro. Hermano, hoy seguimos experimentando lo mismo. Tenemos en las iglesias cristianas una gran variedad de historias fantásticas, de historias místicas, que la gente cuenta una cantidad de cosas. Tenemos una cantidad de ordenanzas de hombres que están totalmente alejados de la verdad de la Escritura. Mire, hace unos años cuando yo pastoreé, la primera iglesia que yo pastoreé en Carolina del Norte, pasó algo interesante, algo que llenó de tristeza por lo menos. Nosotros comenzamos a compartir el evangelio a alguien, lo visitamos. En ese tiempo, pues yo le hice repetir la famosa oración de fe. En ese tiempo, yo hoy ya no lo hago. Y pues, el tipo estaba contento, emocionado, fue a trabajar. Luego, cuando yo volví a los 8 días para visitarlo, que estábamos discipulándolo, él estaba triste. Y dije, ¿por qué está usted triste? Y me contó esta historia que yo no podía creer, pero tengo que creerlo. ¿Por qué pasa? Me dijo lo siguiente, no, pues parece que he trabajado con algunos que también eran creyentes y les contó lo que había pasado. Y esta persona le dijo, un momentico, me dice. O sea, ¿usted no hizo eso en la iglesia?
Y él le dijo, no. ¿Usted no pasó al frente? No. ¿No se arrolló en el altar? No. ¿No oraron por usted en el altar? No. Ah, no, entonces usted no aceptó al Señor. ¿Puede usted creer eso? Bueno, aunque suene extraño, créalo. Así le dijeron. Esos son mandamientos de hombres. ¿Pero dónde dice eso en la Escritura? A ver, ¿dónde dice eso en la Escritura? Que tiene que usted ir ahí, que tiene que pasar, que tiene que orar, que tiene que... ¿Dónde lo dice? Y lo hacemos. ¿Esos son qué? Mandamientos de hombres. Es más, le cuento otro más. Un día hablando en esa misma congregación, porque yo en esa congregación vi cosas tan extrañas, hermano, es que son bien extrañas. Yo hablaba con un joven y cuando estaba hablando del bautismo le dije, bueno, ¿y por qué no te has bautizado? Me dice, no, yo no me he bautizado y ni me quiero bautizar. ¿Pero por qué no te quieres bautizar? Porque el otro pastor que teníamos me dijo que si me bautizaba y volvía a pecar, Dios no me iba a perdonar. Yo le dije, ¿what? A ver, again, dígame otra vez. Seguro, eso me dijo. Y lo primero que yo tenía fue decirle, oiga, ¿y usted por qué no le preguntó, pastor, usted ya se bautizó? Y si le he dicho que sí, le digo, pastor, una pregunta, ¿usted volvió a pecar después de que bautizó? Eso fue lo único que atiné a decirle en ese momento, pero me quedé, hermano, esto es increíble, la cantidad de cosas que uno escucha. Son mandamientos de hombre totalmente alejados de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces la gente le es más fiel a los mandamientos de hombres que a lo que enseña la palabra. Esa gente muchas veces mueren por esos mandamientos de hombres, pero por lo que dice la palabra no le hacen caso. ¿Cuál debe ser nuestra reacción frente a estas cosas? Bueno, Pablo dice en el versículo 13, repréndelos. Y en segundo lugar nos dice, no atiende, no escuches, no te sometas a lo que te están diciendo. No te sometas. Así te llamen rebelde. Porque eso es lo que va a pasar, ¿no? Cuando usted empieza a decir eso, lo primero que es rebelde. Usted no se somete al liderazgo y que no sé qué. Bueno, esa es la excusa más fácil, manipular al creyente para tratar de someterlo a través de manipulación. Y no deje hacer eso. Si algún día usted se vaya aquí, y espero que se vaya, pero porque se va porque tiene que cambiar de ciudad. Esto nos lleva al último punto, que es la evaluación de estos hombres. Pero de eso se la voy a hablar la próxima semana, pensándolo bien. Sí, porque ya son las 8 de la noche. Así que lo dejo para que usted pueda asimilar esta parte. Y la próxima semana entonces nos enfocaremos en los últimos dos versículos que también tienen unas cuantas cositas que decirnos. ¿Les parece? Ahora, si no les parece, pues entonces seguimos. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué dijo qué? No, pues seguimos. No, yo no tengo problema, yo puedo seguir. Yo lo digo por ustedes. Me acordé del pastor David Plant, algo así que se pronuncia, que él cuando da sus enseñanzas son como 4 horas. Son 4 horas él. Pero bueno, oremos. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solos, nos dejaste el consolador, nos dejaste tu palabra. Él nos ayuda a entenderla, Él nos ayuda a aplicarla. Señor, tenemos mucho que aprender, porque quizás nosotros mismos como congregación, quizás también tendremos algunas eh, doctrinas de hombres, oh Dios. Te pedimos, Padre, de que nos permitas, si es el caso, identificarlas, Señor, y corregirlas.
Señor, porque queremos ser fieles a esa tu palabra. Señor, no queremos ser como estos fariseos y escribas que menciona Marcos, que tú le dijiste que ellos amaban más decir lo que hacían los hombres que lo que decía tu palabra. Señor, todo lo contrario. Queremos amar más tu palabra, Señor, y dejar a un lado lo que quizás aprendimos de los hombres que están alejados de tu palabra. Señor, danos un corazón de sometimiento. Señor, que podamos desaprender para poder aprender lo que dice tu palabra. Señor, danos como iglesia una capacidad de irnos, Señor, y analizar, Señor, lo que hemos aprendido de ti. Señor, para que podamos juzgar si lo que el pastor ha enseñado es realmente lo que dice tu palabra y no sus deseos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Quédate en medio nuestro, como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.